buenas noches para todos. Entonces, la revisión del día de hoy es sobre nódulo pulmonar, sobre enfoque diagnóstico del nódulo pulmonar. Y para esta revisión de tema conté con la asesoría del doctor Andrés Villada, cirujano de tórax. Entonces, lo primero es definir, es saber qué es el nódulo pulmonar. Entonces, lo vamos a definir como una opacidad redondeada que puede estar bien o mal definida y que es menor o igual a 3 centímetros. Importante saber que debe estar rodeada de parénquima pulmonar sano, es decir, que no se va a asociar ni a adenopatías, ni a telectasias, ni a derrame pleural. Las lesiones que son mayores a 3 centímetros se denominan masas y estas lesiones se consideran malignas mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, un poco como de datos epidemiológicos que encontré. Entonces, la detección de nódulos pulmonares en Estados Unidos es de aproximadamente 150,000 por año. Un estudio retrospectivo informó un aumento en la tasa anual de detección de nódulos por TAC de tórax de 3.9 a 6.6 por 1,000 personas al año entre el 2006 y el 2012. En estudios que se realizan por otros motivos, se detecta de manera incidental un gran número de nódulos pulmonares y tiene una prevalencia que puede ir desde el 25 hasta el 51% en personas sanas y en población con cribado pues, de sea pulmonar respectivamente. La prevalencia de malignidad varía, digamos que entre las diferentes series y puede ir desde un 2 hasta un 23%. Es importante recordar que la mayoría de los nódulos pulmonares son hallazgos incidentales y entonces, pues en ese orden de ideas, digamos que es un reto para el cirujano, para el radiólogo, como en el sentido de enfrentar ese desafío de evitar exploraciones y procedimientos que no son necesarios, ¿cierto? Pero no pasar por alto un nódulo que pueda ser maligno. Bueno, respecto a como la etiología, entonces es importante saber que el diagnóstico diferencial es muy amplio y podemos encontrar pues lesiones malignas, lesiones benignas, procesos infecciosos, procesos inflamatorios, vasculares, congénitos. En la parte de las neoplasias malignas, lo más frecuente es el adenocarcinoma. De los benignos, lo más frecuente el amartoma. Recordar que son lesiones que contienen cartílago, tejido conectivo, músculo, grasa. Dentro de la parte infecciosa, los abscesos. Dentro de la parte inflamatoria, los granulomas, muy frecuente de hecho por TBC o por hongos. En la parte vascular, recordar las malformaciones arteriovenosas. Entonces, como vemos, la etiología es muy amplia y el reto, como lo dije anteriormente, es no dejar pasar lesiones que tengan riesgo de malignidad. De lo primero que vamos a hablar respecto a la aproximación diagnóstica es de los factores de riesgo del paciente. Entonces, el tabaco es por mucho el mayor factor de riesgo para sea de pulmón, ¿cierto? Con una relación dosis-tiempo de consumo que son dependientes. Se considera que el riesgo aumenta incluso de 10 hasta 35 veces cuando se compara con los no fumadores. Y se considera que la historia de 30 paquetes año por 15 años le da un estatus de alto riesgo a los nódulos. Respecto a la edad, entonces el incremento de la edad va a corresponder a un aumento en el riesgo de malignidad. Más o menos el 50% de los nódulos que después con los estudios probamos que eran malignos, se encontraban en pacientes mayores de 60 años, mientras que solo el 3% estaban en menores de 40 años. Otro, digamos que factor de riesgo importante, el antecedente de cáncer. Otros que no están aquí mencionados, tener enfisema, fibrosis pulmonar, historia familiar de cáncer,
digamos que sitúan al paciente en un grupo de alto riesgo para pensar que el nódulo pueda ser maligno. Bueno, entonces, aunque el estudio inicial usualmente es una radiografía, digamos que el estudio ideal para una mejor caracterización de la lesión es definitivamente la tomografía. Además, que recordemos que la radiografía de tórax, en una radiografía de tórax, digamos que el nódulo pulmonar solitario es difícil de ver y muchas veces es visible solamente cuando ya tiene un diámetro de más de 9 milímetros. Y a veces incluso nódulos que son mayores, de mayor tamaño, pueden pasar desapercibidos o quedan enmascarados entre las estructuras vasculares, entre las estructuras óseas. Entonces, para estudiar el nódulo pulmonar, vamos a pensar como primer estudio de imagen en la tomografía. Entonces, la tomografía debe cumplir como ciertos requisitos que son los que vemos aquí en pantalla. Dosis baja de radiación. Respecto al grosor de corte y filtro de reconstrucción, hablaremos en un momento. Entonces, en primer lugar, es necesario utilizar, digamos que estrategias que permitan obtener estudios con dosis de radiación bajas, no superiores a 3 miligray según el índice de dosis de tomografía, pero que a su vez nos permitan caracterizar correctamente el nódulo y más si es que se van a requerir estudios de control posteriores, pues todo esto obviamente con el fin de reducir la acumulación de radiación del paciente. Dentro de los factores técnicos más importantes que vamos a tener en cuenta, entonces son grosor de corte, y cuando hablamos del grosor de corte, vamos a hablar de que necesitamos cortes iguales o menores a 1.5 milímetros, y esto con la finalidad, digamos que de permitir detectar y poder medir bien los nódulos que son más pequeños. Y respecto al filtro de reconstrucción, básicamente lo que hablamos es que hay que utilizar filtros que nos permitan el realce de los bordes y como de las partes blandas para poder caracterizar bien los nódulos como sólidos, no sólidos o parcialmente sólidos, y para identificar también la grasa o el calcio, que esto es muy importante para definir el seguimiento de estos pacientes. Entonces, el nódulo pulmonar solitario se clasifica en sólido y subsólido, y esto es pues como de acuerdo a su densidad, y los subsólidos a su vez son divididos en no sólidos u opacidad en vidrio esmerilado, que no oculta las estructuras broncovasculares, y los parcialmente sólidos, que son los que tienen como opacidad en vidrio esmerilado, pero también con un compromiso sólido. Los nódulos que son sólidos usualmente representan granulomas, cicatrices, inclusive ganglios linfáticos, pero también neoplasias primarias o metástasis. Y la mayoría de los nódulos subsólidos usualmente son como transitorios o secundarios a infecciones o hemorragias, pero se considera que cuando están persistentes, a menudo están como en el espectro, digamos que, del adenocarcinoma. Pero resulta que, digamos que dividir los nódulos en estas categorías no es como tan fácil y está sujeto a una gran variabilidad interobservador. Este es un artículo del 2016, es un estudio multicéntrico en donde básicamente lo que hicieron fue mirar el grado de concordancia de 6 radiólogos con experiencia en tórax en el momento de clasificar los nódulos como sólidos o como subsólidos. Entonces, cada radiólogo interpretó un aproximado de 120 tomografías, pues con este tipo de lesiones, con nódulos pulmonares, y la conclusión es que el grado de concordancia fue de 0.62 y 0.67 para nódulos sólidos y no sólidos respectivamente. Y se clasificaron correctamente el 58% de los nódulos, es decir, 70 de 120 nódulos.
Estos entonces son como los parámetros que vamos a valorar en la tomografía. Vamos a hablar del tamaño, de los bordes, de las calcificaciones, de la densidad, de la localización y del crecimiento. Vamos a hablar de cada uno un poco a continuación. Bueno, entonces, respecto al tamaño, definitivamente el tamaño se correlaciona con el riesgo de malignidad. Ya dijimos pues que las lesiones mayores de 3 centímetros se denominan masas y siempre vamos a pensar en malignidad cuando encontremos una lesión pues de este tamaño. Los nódulos mayores a 10 milímetros tienen una probabilidad, digamos que de malignidad del 15%, de 5 a 10 milímetros de 1.3% de malignidad, y los menores a 5 milímetros, un riesgo de malignidad menor al 1%, incluso en personas que consideremos que tienen alto riesgo. Entonces, digamos que para medir esos nódulos pulmonares utilizamos esto que se llama la medida lineal o medida manual en los diferentes pues como tipos de nódulos. Estas medidas se realizan en ventana de pulmón y que tengan filtro de realce de bordes. Se hacen en el plano donde se vea el diámetro mayor del nódulo y preferentemente eso se hace, pues esta medición, digamos, se hace en el plano axial. Entonces, como vemos en estas dos primeras imágenes, en los nódulos menores de 10 milímetros, lo que se hace es que se mide en el mismo plano el diámetro mayor en el eje largo y perpendicular a este, el diámetro mayor en el eje corto, y el tamaño final va a ser la media de estos dos diámetros. En los mayores de 10 milímetros se va a proporcionar ambos diámetros en lugar de la media, y en los nódulos que son parcialmente sólidos se va a proporcionar tanto la media total como el diámetro mayor del componente sólido. Más adelante vamos a entender la importancia de por qué medir estos dos pues como componentes separados. Bueno, respecto a los bordes, entonces aquí en esta imagen tenemos un nódulo pulmonar con márgenes lobulados. En este podríamos llamarlo con márgenes irregulares, nódulos espiculados, y este que es un nódulo pulmonar liso y como redondeado. Entonces, es más probable que los nódulos que son malignos tengan el borde irregular o que sean espiculados, y que los benignos se asocian más a un borde que sea regular, redondeado, como en esta última imagen, o también llamados bordes suaves o lisos. Sin embargo, es importante recordar que hay algunos nódulos que son irregulares y que están vistos en condiciones inflamatorias o infecciosas. Entonces, no siempre que veamos un nódulo con bordes espiculados o irregulares va a significar inmediatamente malignidad. En esta primera, que son los márgenes lobulados, representan, digamos que zonas con mayor velocidad de crecimiento y son sospechosas de malignidad. La base como patológica de estas lobulaciones malignas radica en el bloqueo del crecimiento tumoral en zonas de diferente velocidad de crecimiento celular y la contracción del tejido fibroso que va a estar dentro de ese nódulo. Este que vemos aquí son los márgenes espiculados. Estos se asocian inclusive a mayor riesgo de malignidad y van a corresponder a la presencia de fibrosis, de invasión directa del carcinoma en el parénquima adyacente, invasión linfangítica de las células tumorales. Bueno, respecto al otro ítem que vamos a tocar es el de las calcificaciones. Entonces, en un ATAC, un valor de atenuación de más de 200 unidades Hounsfield se usa para determinar la presencia de calcificaciones. Entonces, es muy importante saber que existen 4 patrones de calcificaciones que nos van a sugerir benignidad: el central, el difuso,
el laminar y el que conocemos como popcorn. Estos tres primeros son característicos de granulomas benignos y este último es muy característico de los amartomas. Los nódulos que son malignos usualmente muestran patrones de calcificaciones más puntados y excéntricos. Entonces, en esta imagen E, lo que tenemos es una calcificación puntiforme, dispersa. Esto se observa, o esta imagen, aquí en este caso, pues en particular, corresponde a un tumor carcinoide maligno. Y en esta, que es una calcificación excéntrica, que corresponde a un adenocarcinoma. Más o menos un 6 a un 10% de los cánceres primarios de pulmón van a mostrar este tipo de calcificaciones que acabamos de ver. Respecto a la parte de la densidad, la atenuación de la grasa de menos 40 a menos 129 unidades es un rasgo como muy característico de los amartomas. Entonces, si pudiésemos en este momento medir la densidad de este amartoma, en la imagen de donde saqué pues esta imagen, decía que tenía menos 46 unidades, ¿cierto? Que corresponde a un nódulo regular, este es un amartoma, y las cavitaciones ocurren tanto en condiciones benignas como en condiciones malignas. Los nódulos cavitarios con paredes delgadas de menos de 5 milímetros y lisas son como muy característico de las lesiones pues benignas, pero por el contrario, los nódulos que son de paredes más gruesas, más de 15 milímetros, que son irregulares como en esta imagen, es muy característico de lesiones que son malignas. El siguiente punto, la localización. Digamos que la localización del nódulo nos puede ayudar a definir los que tienen como mayor riesgo de ser malignos. El lóbulo superior derecho es el que mayor riesgo de malignidad tiene, más o menos un 45% de los nódulos malignos están en esta localización, y esto, digamos que se podría explicar como resultado de un mayor flujo de aire en esta zona durante la inspiración y por lo tanto, pues como mayor exposición a los carcinógenos inhalados, especialmente en pacientes que son fumadores. Aquí en la parte de la localización también debemos mencionar los nódulos pericissurales, que es como lo que vemos en esta imagen. Entonces, son pequeños nódulos que están adyacentes a una cisura o que están como en relación, digamos que a la superficie pleural, y usualmente representan nódulos linfáticos. La característica de esos nódulos es como vemos en esta imagen, que es como una forma triangular o una forma como ovalada. Entonces, los nódulos, digamos que se ajustan a esta descripción, son considerados benignos y no requieren como más imágenes, incluso si son mayores a 6 milímetros. Sin embargo, digamos que cuando muestra márgenes espiculados, irregulares, pues digamos que la vigilancia con imágenes en estos casos puede estar justificada, inclusive si están pericissurales. El otro ítem importante a tener en cuenta es el tiempo de doblamiento de volumen. Entonces, ¿qué significa eso? Es el tiempo que toma el nódulo para que duplique su tamaño o su volumen en un 26%, y esto se utiliza como medida para predecir benignidad o malignidad. Me explico, un aumento del 26% en el diámetro va a corresponder a una duplicación en el volumen del nódulo. Entonces, se considera que el tiempo de duplicación de volumen en los nódulos sólidos está establecido entre 100 y 400 días. Para los nódulos subsólidos es de 3 a 5 años, y es esta, digamos que la razón por la cual se recomienda como intervalos de seguimiento más largos para los subsólidos que para los sólidos. Los tumores malignos tienen un crecimiento entre 30 y 400 días, y digamos que en promedio se ha encontrado para el SEA de pulmón que es de 139
Otras ayudas diagnósticas, digamos que solamente como por mencionar, pues la tomografía por emisión de positrones. Entonces hay como dos formas, digamos que de valorar la captación de la fluorodeoxiglucosa. Una es como una manera subjetiva, ¿cierto? Es decir, capta o no capta y no más. Y la otra es como la forma objetiva o la forma como semi-cuantitativa, que esta última forma se basa en algo que se llama el valor estándar de captación. Y eso es como lo que expresa una normalización de esa captación por la lesión, teniendo en cuenta la dosis administrada y la masa corporal del individuo. Entonces, digamos que ese valor estándar de captación lo que nos proporciona es como una posibilidad, digamos, como de escala de grises, cuya oscilación puede variar entre 0 y un valor pues máximo que no, pues que es indefinido, pero que se acepta que el punto de corte para malignidad se sitúa en una cifra de 2.5. Entonces, más de 2.5 es indicativo pues de malignidad. Hay como unas recomendaciones, ¿cierto?, de la sociedad Fleischner para el estudio, digamos que del nódulo pulmonar. Entonces, primero respecto como al tamaño, entonces un nódulo, la medida refleja como el volumen. Es así como nódulos menores a 6 milímetros van a corresponder a un volumen menor de 100 milímetros cúbicos, de 6 a 8 hasta 250, y los mayores de 8 milímetros van a corresponder a un volumen de mayor de 250 milímetros cúbicos. Entonces, un nódulo que es único, que es sólido, que tiene menor a 6 milímetros, no va a requerir seguimiento en pacientes que tienen bajo riesgo. Y esta es una recomendación 1A. Recordemos que en estos pacientes el riesgo de SEA de pulmón es menos del 1%. Ahora, ese mismo nódulo de 6 milímetros, pero en pacientes de alto riesgo, digamos que tampoco es como de rutina hacerles seguimiento en todos los casos. Entonces, en quienes sí vamos a hacer como seguimiento. En los pacientes que tienen un nódulo de morfología sospechosa, ¿cierto? Como ya lo vimos, que tengan una localización en el lóbulo superior, pues o aún más que tengan ambas cosas, ¿cierto? Que sea un nódulo de morfología sospechosa y que esté ubicado en el lóbulo superior. Entonces, en estos casos se va a indicar seguimiento a los 12 meses. ¿Por qué no se hace como en un menor tiempo? Básicamente es porque pues los nódulos de este tamaño muy raramente van a avanzar en periodos menores de un año. Los nódulos más grandes, de 6 a 8 milímetros, esos sí requieren de seguimiento y se propone TAC a los 6 a 12 meses y luego se puede a los 18 o 24 meses. Y los mayores de 8 milímetros, digamos que en estos casos ya el riesgo aumenta un 3%, entonces se recomienda un primer seguimiento a los 3 meses, que eso puede ser o con una un TAC, o puede ser con una TAC con emisión de positrones, o puede ser con una biopsia. Digamos que cualquiera de esas tres opciones está pues como apropiada. Para los nódulos subsólidos, entonces, los nódulos en vidrio esmerilado, que son menores de 6 milímetros, no se recomienda seguimiento de rutina. Sin embargo, aquellos que son cercanos a los 6 milímetros o que igual, ¿cierto?, que tengan una morfología que nos haga dudar, que nos haga sospechar, pues entonces podría hacerse seguimiento cada 2 a 4 años. Y esto básicamente es porque más o menos un 10% pueden crecer y cerca del 1% pueden progresar a adenosea con los años. Para los nódulos que son en vidrio esmerilado, pero que son mayores de 6 milímetros, se recomienda el seguimiento a los 6 a 12 meses y después ya puede ser cada 2 a 5 años. Para los nódulos con parte sólida menores a 6 milímetros,
no requieren pues como seguimiento de rutina, pero si son mayores a 6 milímetros, se hace un seguimiento cada 3 a 6 meses y luego cada 5 años. Entonces, aquí la clave es como, digamos que para el seguimiento es ver cuánto creció el componente sólido, porque si este crecimiento es mayor de 8 milímetros, se recomienda realizar una biopsia, un PET o incluso hacer resección. Bueno, entonces resulta que la mayoría de los signos radiológicos poseen como un escaso valor para descartar malignidad y pueden condicionar a realizar pues pruebas diagnósticas invasivas en aquellos pacientes en que tengamos pues como la sospecha. Entonces, es importante saber que la existencia de calcificación homogénea, concéntrica o en palomita de maíz, que fue lo que vimos anteriormente, o la ausencia de crecimiento en 2 años, digamos que son como las únicas cosas que podrían como garantizar que la etiología de ese nódulo pulmonar corresponda, por así decirlo, a un proceso benigno. Entonces, esa es como la razón por la cual hay como varias maneras, digamos, de calcular la probabilidad de malignidad en el nódulo pulmonar solitario. Este se llama así, un análisis bayesiano, y el teorema de Bayes es básicamente como un método, digamos, que combina las razones de verosimilitud de una serie de signos clínicos y radiológicos que nos permite estimar la probabilidad de malignidad de un nódulo pulmonar en un individuo determinado. Entonces, esta es como una calculadora, pues, literal, en donde tenemos unas características clínicas y en esas hablamos de edad, eso viene como por intervalos de edad, ¿cierto? 20, 29, 30, 39, etcétera, hasta más de 70. Fumador paquetes año, básicamente nos propone menos de 30 paquetes, más de 30 o que no fume. Hemoptisis si está ausente o presente. Historia previa de malignidad también ausente o presente. Dentro de las características radiográficas, el tamaño del nódulo, entonces que puede ir desde 0 hasta mayor de 3. La ubicación, dónde está ubicado ese nódulo, en qué lóbulo, digamos, está ubicado ese nódulo. Respecto al borde, se propone los 3 bordes que hablamos, liso, lobulado y espiculado. Respecto al índice de crecimiento, si es menor o mayor al 26%, ¿cierto? Como benigno como maligno. La cavidad del espesor de la pared, en donde los valores, digamos que podemos elegir es menos de 4, de 5 a 15 o mayor a 15. La calcificación, que también ya la miramos, entonces también nos dice qué tipo de calcificación puede tener. Y respecto a las características adicionales, es si hay una mejora como con el contraste, y eso nos habla de si aún más de 15 unidades Hounsfield o menos de 15, ¿cierto? Más de 15 nos da mayor probabilidad de malignidad. Y en el PET, si es más de 2.5 o menos de 2.5. Entonces, básicamente esto lo que nos da es como un cociente, digamos que de probabilidad que va a estar finalmente expresado en porcentaje. Entonces, al final de que pongamos todos los datos, nos va a estimar el porcentaje de probabilidad o de riesgo de que ese nódulo que estamos estudiando sea maligno. Bueno, entonces a continuación vamos a ver como unas imágenes, digamos que para familiarizarnos un poco más con los hallazgos tomográficos y como las características que vimos previamente. Entonces, aquí lo que vemos básicamente son como las 3 tipos de calcificaciones benignas, ¿cierto? Un nódulo sólido con calcificaciones en palomita de maíz, calcificación central y un nódulo superior izquierdo con grasa, que es el que vemos aquí. Recordar que estas son lesiones benignas que no requieren pues como de seguimiento. Esta tomografía que vemos aquí, lo que vemos es, digamos que se hace un hallazgo incidental, ¿cierto? De un nódulo
parcialmente sólido. Entonces, en el lóbulo superior izquierdo, acá en la A, tenemos una imagen con un grosor que si lo pudiésemos medir en este momento daría 2 milímetros. Esto está con un filtro de reconstrucción de partes blandas. Y este es un control de tomografía. Lo que nos dice el artículo es que fue tomado a los 3 meses, ¿cierto? Con un grosor de 1.5 milímetros, un filtro de reconstrucción de realce de bordes que confirma la persistencia del nódulo y digamos que nos permite identificar como con mayor claridad los componentes de ese nódulo. Y además aquí con la flechita blanca nos está mostrando una pseudocavitación. A este paciente se le tomó una biopsia que confirmó un adenocarcinoma. Aquí en esta imagen es un paciente con un nódulo de bordes espiculados en el lóbulo superior derecho. En esta imagen B es un nódulo parcialmente sólido, con una imagen, aquí con la flecha vemos, de una pseudocavitación. En esta imagen es un paciente con un enfisema extenso y un nódulo sólido, con unos bordes que son lobulados en el lóbulo superior izquierdo. En estos 3 casos al paciente se le hizo biopsia con el resultado de carcinoma epidermoide en A y en C y un adenocarcinoma invasivo en este B. Aquí en esta imagen, en la imagen A, tenemos un nódulo sólido de 4 milímetros, lóbulo superior izquierdo, que presenta unos bordes, digamos que discretamente espiculados. Como se trata de una lesión sospechosa, entonces se aconsejó un control. Esta tomografía se hizo a los 12 meses y en esta tomografía se ve primero que hay un aumento del tamaño de 8 milímetros, por lo tanto se le indica una biopsia y el resultado fue un adenosea invasivo. En esta imagen, entonces, lo que vemos es un nódulo sólido de 8 milímetros con unos bordes lisos, unos bordes regulares. En el artículo decía que era un paciente pues como de alto riesgo, pero que la morfología y la localización del nódulo no eran pues como sospechosos de malignidad, entonces lo que le recomendaron fue una tomografía a los 3 meses, en donde no hay ningún cambio. Básicamente en este paciente lo que se le aconsejó fue controles periódicos hasta confirmar la estabilidad durante 2 años. No recuerdo si eso dije en la revisión, es que cuando el nódulo está estable, digamos que por 2 años se puede considerar benigno. No, creo que sí lo dije. Este es un paciente fumador de 30 paquetes año. Entonces en la imagen A tenemos un nódulo que no es sólido en el lóbulo superior izquierdo. B y C en los controles periódicos que se le hizo, este entonces a los 12 meses, este entonces a los 24 meses pues, y representa un crecimiento lento y un crecimiento progresivo, además que como podemos ver la aparición de broncoderma aquí en su interior. Se indicó una resección quirúrgica y el diagnóstico fue de un adenosea no invasivo. Esta imagen, una mujer de 63 años, un nódulo parcialmente sólido, como vemos aquí. Esto fue en un estudio pues como incidental y en el control realizado a los 3 meses el nódulo ya había desaparecido, lo que confirmó su etiología benigna. Esta era como la revisión que les traía para el día de hoy. Entonces le vamos a dar paso al doctor Villada, que fue el asesor de esta revisión, y ya pues como para la discusión y las preguntas. Y muchas gracias. Bueno, buenas noches. Lo primero, pues felicitar a Marisol por la revisión, muy completa, muy clara y los casos, pues, muy ilustrativos. Básicamente, la importancia del nódulo pulmonar para los cirujanos generales, en primera instancia, es determinar en sus pacientes cuando tienen enfermedad neoplásica, cuando estos nódulos pueden ser de carácter metastásico. Digamos que es la principal motivo de consulta en la mayoría de pacientes que remiten son
en la búsqueda pues, de enfermedad metastásica secundaria o en pacientes, como lo dijo la doctora, que tienen un hallazgo incidental. Dado que en nuestro medio, en nuestro país, todavía no tenemos una guía de práctica clínica para el tamizaje de cáncer de pulmón, como lo hay en otros países, porque se ha demostrado que el tamizaje con la TAC de baja dosis es la única forma de hacer un diagnóstico precoz en pacientes de alto riesgo. Pacientes de alto riesgo que son pacientes que han tenido un índice tabaquíco alto, más de 20 paquetes año, y que tienen más de 55 años. Entonces se realiza el tamizaje de estos pacientes de los 55 a los 74 años en búsqueda pues, de la aparición de nódulos y hacer un diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Basado en lo que la doctora presentó, siempre las guías han tratado de cada vez simplificar el proceso de selección de los diferentes hallazgos. Entonces, en este momento basan estos en solo dos características básicas, que es el tamaño y la densidad. Son las dos que se les ha dado mayor importancia. El tamaño se ha ido disminuyendo cada vez más el tamaño, entonces se definió un nódulo subcentimétrico, que era de 1.5 centímetros, bajó 1.2, después de 10 milímetros, 8 milímetros, y ahorita van 6, como la doctora presentó. Cada vez bajamos más el riesgo. ¿Para qué? Para decir que el nódulo que tiene más de 6 a 8 milímetros es de alto riesgo y el que tiene menos de 6 milímetros es de bajo riesgo, y definir así el riesgo. Y en cuanto a la densidad, tenemos el nódulo sólido, el subsólido y el vidrio esmerilado. Son las tres densidades presentes, teniendo en cuenta que el de mayor riesgo de malignidad es el subsólido, o sea, el que como la doctora presentó, combina una porción sólida y una porción en vidrio esmerilado, que a medida que se va haciendo sólido, el nódulo obtiene un porcentaje mayor de solidificación, aumenta su probabilidad de que sea maligno. Esta conversión de vidrio esmerilado hacia sólido es el que nos indica que se está llevando a cabo una progresión de la enfermedad tumoral. Aunque hoy en día hay más importancia y más estudios que validan la presentación de carcinoma bronquial-alveolar o de crecimiento lepídico, que son tumores de bajo grado de agresividad, pero son tumores malignos, los cuales se presentan como una imagen en vidrio esmerilado y nunca se solidifican, sino que son de lenta progresión y tienen un engrosamiento de los septos interlobolillares. Entonces, este tipo de lesión, que es maligna, pero de bajo grado de agresividad, también es importante hacer el diagnóstico temprano para evitar pues, la progresión de la enfermedad. Así como también hay lesiones preneoplásicas, como la hiperplasia adenomatosa a nivel pulmonar, que puede ser un diagnóstico pues también temprano en una lesión de vidrio esmerilado. Entonces, como conclusión grande sería tener en cuenta siempre dos grandes grupos de factores de riesgo para los pacientes. Uno de los factores del paciente, que son la edad, el índice tabáquico y el antecedente de cáncer. Son las tres cosas que uno tiene que preguntar en el paciente. A mayor edad, mayor riesgo. El índice tabáquico, a mayor índice tabáquico, mayor riesgo. Y la presencia de cáncer, sí o no. Si tiene antecedente de cáncer, cualquier tipo de cáncer, aumenta el riesgo pues, de que esto posiblemente sea una neoplasia, ya sea primaria o secundaria. Y ya en cuanto al nódulo, como la doctora presentó de manera muy clara, a mayor tamaño, la densidad como les describí y los bordes espiculados son los que tienen mayor, digamos, impacto en cuanto al riesgo de malignidad. Para completar un poco la parte del protocolo de nódulo pulmonar, los nódulos pulmonares se estudian con TAC contrastado con protocolo de nódulo pulmonar. ¿Cuál es la diferencia de esto con un TAC contrastado normal? Es que el radiólogo debe de medir el wash-in y wash-out. ¿Qué es eso? Es el tiempo y el realce que presenta el nódulo cuando entra y cuando sale el contraste. Y según eso, se determina cuál sería el riesgo de malignidad. Si la densidad en unidades Hounsfield es de más de 25, en cuanto al cambio de la fase que es sin contraste a la fase contrastada, si es más de 25, eso indica que el nódulo es de alto riesgo, o sea que es altamente vascularizado, y a mayor vascularización tiene mayor riesgo de malignidad. Y en cuanto al PET, que cada vez se usa más en los países industrializados, porque ya es una herramienta pues, de trabajo que está disponible, como decía la doctora, se usa el SUP. El SUP es la unidad estándar de captación, y generalmente lo que uno hace es mirar si es de más de 2.4 o 3.4 para determinar el riesgo en los pacientes. ¿En quién se indica? En los pacientes que son de alto riesgo, pero que pueden ser de riesgo para operar. ¿Cómo así? Pacientes que tienen comorbilidades importantes, falla cardíaca, enfermedad coronaria o EPOC avanzado, en golseo de
Entonces, esos pacientes uno prefiere hacerles antes de una biopsia pulmonar, uno prefiere hacer el PET para estar seguro que el riesgo sí es lo suficientemente alto para justificar la intervención, porque en caso de que el paciente tenga una complicación, entonces sería pues una decisión difícil de enfrentar en algún momento. No sé si alguien tenga alguna pregunta derivada de la revisión de la doctora.